Entonces, hermanos, vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 42. Vamos a estar continuando hoy con esta serie expositiva que hemos iniciado hace ya más de 1 año y medio que estamos en esta serie, pero realmente ha sido una serie muy especial donde hemos aprendido mucho acerca de lo que Dios hizo en la vida de muchos personajes. Entonces, en el capítulo 41 estuvimos mirando lo que fue la exaltación de José. Y es interesante porque veíamos cómo José, a pesar de que había pasado muchas injusticias, a pesar de que podía haber atesorado algo de rencor en su corazón por todas las cosas injustas que vivió, cuando él fue exaltado, él no buscó vengarse. Él se convirtió prácticamente en la segunda persona más importante del mundo conocido. Él era la segunda persona más importante del imperio de Egipto, del imperio más poderoso de la época. Sin embargo, vemos que él no usó su poder para vengarse, por ejemplo, de la esposa de Potifar, que lo había acusado falsamente y que por culpa de esa falsa acusación él terminó en la cárcel. Tampoco buscó quejarse del jefe de los coperos, a quien le había interpretado un sueño, y hasta 2 años después fue que se acordó de un favor que le había pedido José. Veíamos un carácter de José realmente transformado por Dios. Lo que José está mostrando acá es la evidencia de alguien que camina en integridad, de alguien que conoce a Dios. Tampoco vemos que cuando José llegara al poder, él buscara a sus hermanos para vengarse, porque ellos lo vendieron. Y él tenía en ese momento el poder para haber ido perfectamente a Canaán, buscarlos y vengarse por lo que le hicieron. Pero podemos ver aquí en el libro de Génesis que el carácter de José realmente había sido transformado por Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 42 para ver lo que sucedió aproximadamente 20 años después del momento en que José fue vendido. ¿Recuerdan qué edad tenía José cuando lo vendieron sus hermanos? Tenía 17 años, ¿cierto? Luego de esos 17 años vemos que él fue coronado cuando tenía 30, ¿cierto? Es decir, pasaron 13 años. Luego vemos que parte del sueño que él interpretó fue que venían 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Lo que vamos a leer en el capítulo 42 parece ser el inicio del tiempo de la hambruna. Quiere decir que habían pasado aproximadamente unos 20 años desde que José había sido vendido. Fue vendido a los 17 y ahora en Génesis 42 tendría aproximadamente 37 años de edad y va a tener que lidiar ahora con un encuentro providencial que Dios permite con sus hermanos. Vamos a leer Génesis 42, los primeros 20 versículos y comenzamos con oración. Dice ahí la palabra: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos.
todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido poder leerla, poder meditarla, Señor. Oramos para que tú uses esta palabra, Señor, para poder traer luz a nuestras vidas, para mostrarnos, para redarguirnos, para exhortarnos, Señor, para llevarnos a contemplar aquello que necesitamos alinear a tu voluntad. Ayúdanos a aprender de la vida de José, ayúdanos a aprender, Señor, de su carácter, de lo que tú hiciste en él, Señor, porque eres tú el principal protagonista de todo este libro, de toda la historia, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a anhelar más al Dios de José en nuestras propias vidas. Ayúdanos a recordar que la bondad no está en José, la integridad no está en José, sino que está en ti. Y eres tú, Señor, la fuente que ha permitido que José pueda obedecerte y pueda glorificarte, aún estando en ese contexto tan difícil como lo era el imperio egipcio, Señor. Padre, oramos para que seas tú hablándonos por medio de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces lo primero que podemos notar aquí en el capítulo 42 es que José tiene un encuentro providencial o un encuentro orquestado por Dios. Ese es el primer punto en esta mañana, un encuentro orquestado por Dios. Yo creo que José no se imaginaba que él se iba a volver a encontrar a sus hermanos. De hecho, si miramos en el capítulo 41, cuando él le pone los nombres a sus hijos, parece que él de alguna manera había pensado, bueno, ya mi casa, todo lo que pasó en mi vida pasada, eso ya quedó atrás. Yo creo que parte del proceso que él vivió emocional fue olvidarse de eso. Génesis 41, verso 51 dice ahí, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Y miren lo que significa. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Si seguimos leyendo dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo creo que en la mente de José estaba, bueno, mi casa, lo que me hicieron mis hermanos, eso queda atrás. Eso ya queda en el pasado, eso lo voy a olvidar y ahora me voy a enfocar en lo que es el nombre de su segundo hijo, la tierra donde Dios me ha permitido fructificar. En medio de Egipto, el lugar donde fue la tierra de mi aflicción se ha convertido también en el lugar donde Dios me ha permitido fructificar. Y parece ser que en la mente de José, él ya no esperaba más encontrarse a sus hermanos. Sin embargo, Dios sabía que era necesario ese encuentro. Era necesario que ellos limaran asperezas. Y aunque habían pasado 20 años desde el momento en que lo habían vendido, realmente Dios quería poder tratar este asunto con José y con la vida de sus hermanos. Saben que es muy importante eso. Frecuentemente Dios desempolva situaciones de nuestra vida, aun cuando ha pasado mucho tiempo. A veces Dios tiene que desempolvar esas situaciones difíciles
para llevarnos a arrepentirnos y para que arreglemos una cuenta pendiente. A veces hay personas que dicen, no, pues es que, pastor, yo hice mucho daño antes, pero ya yo me convertí, pues soy una nueva criatura y aquí las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero eso no te exime de la responsabilidad de lo que tú hiciste antes de Cristo. Tú puedes haberte convertido al Señor, pero si tú tienes cuentas pendientes con alguien, tú tienes que arreglar esas cuentas. Y lo que Dios está haciendo acá es permitiendo la oportunidad en su providencia divina para que José y sus hermanos se pudiesen reconciliar. Cuando miramos el libro de Filemón, esa carta es muy interesante. En el libro de Filemón vemos una situación donde Pablo le había predicado el evangelio a un esclavo que tenía una cuenta pendiente. Tenía una cuenta pendiente con su amo que era Onésimo. Entonces, al revés. Pablo le había predicado a Onésimo y Onésimo tenía una cuenta pendiente con Filemón, que era su amo. Entonces, miremos ahí el libro de Filemón, solo tiene un capítulo, Filemón, los versículos del 8 al 14, para ver cómo Pablo abordó esta situación. Dice ahí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Imagínense esa escena. Pablo y Onésimo se encuentran en la cárcel. Están presos ahí los dos. Pablo le predica el evangelio a Onésimo y Onésimo le cuenta, pues, Pablo, yo tengo que confesarte algo. Es que yo realmente en mi vida pasada, yo robé a un señor que era mi amo, a Filemón. Es que ese hombre tenía tanta plata que yo dije, no, yo soy un pobre esclavo, yo merezco algo de dinero también. Entonces yo lo robé y huí. Pero gracias a Dios que ahora soy una nueva criatura, ¿cierto, Pablo? Tú escribiste en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. ¿Cierto, Pablo? Yo me imagino a Pablo con mucha paciencia ahí diciéndole, no, Onésimo, si tú tienes una cuenta pendiente que arreglar, tienes que arreglarla. No importa que lo hayas hecho siendo un inconverso, tienes que arreglar tus cuentas. Y lo que hace Pablo aquí es enviar a Filemón, enviar a Onésimo a encontrarse con Filemón. Y eso, en el contexto del Imperio Romano, le podía haber costado la vida a Onésimo. Si Filemón hubiese aplicado la ley romana, hubiese dicho, este siervo me robó, huyó, merece la pena capital, merece morir. Una evidencia del arrepentimiento de Onésimo es ir a entregar esta carta. O sea, él sabía que entregando esta carta, si su amo no le extendía misericordia, podía morir. ¿Saben que la evidencia de un verdadero arrepentimiento es que estamos dispuestos a asumir las consecuencias de lo que hicimos? Y aplica para todo. Si usted se robó un dinero antes de ser cristiano y luego llegó a los pies de Cristo, una evidencia de que Dios ha obrado en su vida, que usted va a responder por ese dinero que se robó. Una evidencia de que realmente usted ha sido transformado por Dios va a ser que usted va a asumir las consecuencias de lo que hizo. Entonces no podemos excusarnos pensando, bueno, es que ya pasó mucho tiempo. José pudo haber pensado, es que ya pasaron 20 años. No, ya cuando ellos me vendieron yo era un niñito de 17 años, era un adolescente. Ya tengo 37, ya tengo familia, ya soy el segundo al mando aquí en Egipto. Sin embargo, Dios permitió el encuentro, porque había cosas ahí que había que trabajar aún. Y tal vez hay situaciones en tu vida hoy, de tu vida pasada, que también tú tienes que trabajar.
Tal vez hay una relación difícil con papá, tal vez hay una relación difícil con mamá, tal vez hay una relación difícil con tus hermanos de sangre o incluso con hermanos en la fe. Y no puedes dejar ese asunto así. Tienes que ir y arreglar las cosas en cuanto te sea posible. Génesis capítulo 42 en el verso 1 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Esta frase es interesante porque es raro, ¿no? Hay un tiempo de hambruna y de repente los hijos de Jacob se están mirando. Muchos comentaristas entienden de que probablemente ellos sabían que José podía estar en Egipto, porque cuando lo vendieron a un grupo de mercaderes, de ismaelitas que hacían comercio con Egipto. Ellos probablemente nunca se imaginaron que José fuera el segundo al mando, pero sí probablemente pensaban: ¿y si nos encontramos a José de camino? ¿Y si ya tiene hijos? ¿Y si sus hijos nos odian y se quieren vengar? ¿Qué hacemos ante esa situación? Y parece que estaban como paralizados, porque Jacob les dice: bueno, ¿por qué os estáis mirando? Seguimos leyendo ahí, dice: y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Esta es otra gracia de Dios en medio de todo, ¿no? Porque estos personajes no eran precisamente los mejores hijos, pero aquí estaban obedeciendo a su papá. Su papá les dijo: bueno, hijos, aquí hay hambre, tenemos que comer algo. Vayan a Egipto, que al parecer allá les está yendo bien, allá hay provisión, vayan y compren algo para que no muramos. Y bueno, estos 10 hijos salen en busca de alimento. Y es interesante porque cuando miramos las distancias, ellos aquí estaban en Canaán. Y de Canaán se tendrían que desplazar hasta Egipto. Eso, caminando, que era el medio principal que se utilizaba en esa época, hubiese tardado alrededor de 6 semanas. Entonces realmente no era un viaje corto, no era ir a la esquina y volver, era algo considerable. Probablemente en ese viaje iban a agotar sus recursos, iban a agotar lo poco que les quedara, porque estaban en un tiempo de hambruna. Sin embargo, Jacob decide enviarlos. Y Jacob muestra algo que también Dios va a tratar con él más adelante en el capítulo 43, y es su favoritismo. El favoritismo de Jacob no solamente era con José. En su mente José estaba muerto, así que ahora su hijo favorito se había convertido, Benjamín se había convertido en su hijo favorito. Y ahora vemos que él les dice: bueno, se van los 10 y me dejan aquí a mi consentido. Me dejan acá a Benjamín. Ustedes 10 van y buscan la ayuda y nosotros los esperamos acá. Sin embargo, hermanos, todo lo que Dios está haciendo aquí es providencial. Dios está orquestando cada situación, incluso cada decisión de los hombres, para permitir este encuentro entre José y sus hermanos. Y seguimos leyendo ahí, dice en el verso 4: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Seguimos leyendo, verso 6 dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Pueden ver la providencia de Dios en todo? Dios está orquestando una hambruna mundial, está orquestando las decisiones de Jacob, las decisiones de los 10 hijos, y está orquestando todo para que se dé el encuentro entre José y sus hermanos y puedan limar asperezas. Eso se conoce en la Biblia o en teología como la providencia divina. La providencia divina, decía un predicador llamado Pepe Mendoza, él dijo: la providencia divina significa que nada de lo que el Señor ha hecho o permitido en nuestras vidas carece de sentido. Nada de lo que el Señor ha hecho o permitido en nuestras vidas carece
de sentido. Absolutamente todo, por incomprensible que nos parezca, responde a su sabiduría y voluntad. Absolutamente todo, por incomprensible que nos parezca, responde a su sabiduría y voluntad. La providencia divina está orquestando un encuentro entre hermanos que tenían una situación por arreglar. Isaías capítulo 55 nos enseña ahí también la palabra, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ha orquestado todo, una hambruna mundial, la obediencia de 10 hijos malvados para ir hasta Egipto en busca del trigo, hasta el mismo favoritismo de Jacob con su hijo Benjamín, todas las aflicciones que vivió José en Egipto, la exaltación posterior a esas aflicciones, su integridad, sus dones, hasta la misma sabiduría financiera, porque si él no hubiera ahorrado los 7 años que ahorró, no se hubiese orquestado esta situación donde sus hermanos hubiesen llegado a Egipto a encontrarse con él. Entonces Dios está hilando cada situación en esto para que estos hermanos puedan reconciliarse. Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 18. Romanos capítulo 12, versos del 17 al 18, dice ahí la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, la iniciativa debería ser de nosotros, deberíamos estar en paz con todos los hombres. José ve a sus hermanos. Imagínense la historia, 20 años han pasado. Cuando José fue vendido tenía 17, probablemente hasta físicamente había cambiado. Porque no es lo mismo una persona de 17 a alguien de 37 años. Ahora, en la misma cultura egipcia, cuando uno mira un poco de egiptología y de cómo era la vestimenta y demás, los egipcios fueron prácticamente los primeros hombres en rasurarse. Fueron los primeros hombres también en maquillarse. Uno mira cómo era esa cultura y los hombres se maquillaban, especialmente los que estaban en una posición de eminencia. Entonces, cuando los hermanos ven a José, jamás se les ocurre que es José. Además, José habla otro idioma. José habla en egipcio. Ellos no entendían ese idioma. De hecho, José astutamente utiliza intérpretes para mostrarles a ellos o hacerles creer que realmente él no era hebreo. Pero vemos que todo esto era parte del plan de Dios para propiciar la reconciliación. Usted se preguntará, bueno, pero ¿y eso qué conmigo? ¿Eso cómo aplica a mi vida? Bueno, hay muchas aplicaciones que podemos extraer de aquí. Por ejemplo, tú puedes preguntarte, ¿hay alguna situación de tu vida pasada que tienes que arreglar? Tal vez hay algo en tu infancia que no has sanado, que todavía hiere tu corazón. Tal vez tienes que tener una conversación con alguien. Es importante poder examinarnos en esto. El hecho de que hayan pasado años desde que algo nos ofendió o desde que algo nos hirió, no significa que no debamos buscar la paz. Lo que dice Romanos ahí es, si depende de ti, en cuanto sea posible, busca la paz. Busca tener esa conversación, tal vez con tu papá, tal vez con alguien que te ha ofendido, tal vez con un vecino, con un amigo. Cada uno debe poder examinarse en eso. Puede ser una tía, un tío, tal vez parte de tu familia extendida. Es una realidad, deberíamos poder buscar la paz siempre y cuando sea algo que esté a nuestro alcance y que no implique tampoco una afectación para nuestras vidas. De pronto usted me dirá, pero pastor, lo que pasa es que ahí fue Dios.
Dios orquestó que se encontraran, pero como yo no me he encontrado todavía con mi abuelo que me hizo tanto daño, eso quiere decir que Dios no quiere entonces que yo arregle las cosas con él. Bueno, mi respuesta sería, ¿y por qué crees que Dios te tiene escuchando este mensaje? ¿Por qué crees que la providencia de Dios te ha traído hasta acá? Tal vez lo que Dios quiere que tú apliques del mensaje de hoy es que vayas y te arregles con alguien que tienes algo pendiente. Es providencial que estemos acá también. Dios está permitiendo esta situación con un propósito específico en tu vida. Es lo que acabamos de ver, la providencia divina. Algo quiere Dios tratar contigo. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tal vez tú tienes un hermano con el que no te hablas, por algo que pasó hace muchos años, por algo que tal vez ya tú olvidaste, pero aún así, tal vez tú tienes que ir a buscarlo, buscar la paz con él y arreglar esa situación que está ahí pendiente. Es importante que como cristianos podamos perdonar y que podamos perdonar cosas que incluso nos hicieron daño hace mucho tiempo. Decía un predicador que nadie se parece tanto a Dios como aquel que decide perdonar. Si hay algo que vemos en la Escritura es que nuestro Dios perdona. Nuestro Dios perdona. Mateo capítulo 18, ahí vemos a Jesús también cuando Pedro se le acerca para tentarle y le dice, bueno, Señor, si un hermano me ofende, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Hasta 7? Yo creo que Pedro estaba pensando, qué generoso, 7. Uy, eso es mucho. Pero vamos a ver la respuesta del Señor. Mateo 18, verso 21 dice, entonces se les acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sino aún hasta 70 veces 7. El perdón no es negociable. Como cristianos estamos llamados a perdonar. Eso no quiere decir que vamos a perdonar solo 490 veces y que cuando nos hagan la 491 entonces ya no perdonamos. No, esa no es la enseñanza del pasaje. Lo que está mostrando ahí Jesús es que el cristiano debe perdonar incondicionalmente, porque en últimas Dios nos ha perdonado así. Si uno sigue leyendo ahí en Mateo 18, habla de la parábola de los 2 deudores. Y dice que uno de ellos debía 10,000 talentos, algo que ni siquiera en 10 vidas de trabajo podía pagar. Y a ese, su amo, su señor, lo perdonó. Y luego el perdonado se encuentra con alguien que le debe 100 denarios, 100 días de trabajo, y decide no perdonarlo. A lo cual el Señor le contesta ahí en Mateo 18, verso 32, dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, óigase bien, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonas de todo corazón al que te ha ofendido, tampoco Dios te va a perdonar. Tremendo eso. Porque la evidencia de que hemos sido perdonados es que tenemos la capacidad también de perdonar. Porque sabemos que en últimas la ofensa que me hicieron a mí no se compara con la ofensa que yo le hice a Dios. Yo le debía mucho más a Dios y Él me perdonó. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofende? Y usted me preguntará, bueno, pastor, entonces yo tengo que perdonar a un violador. Tengo que perdonar a un asesino. Tengo que perdonar a alguien que ha abusado de mí desde que yo era niño o niña. ¿Tengo que perdonar eso? ¿En serio? La respuesta es que sí. Bíblicamente tienes que perdonar. Debes perdonar lo imperdonable en otros porque Dios ha perdonado lo imperdonable en ti.
Ahora es importante aquí hacer una aclaración. El hecho de que tú perdones a tu ofensor no significa que debas reconciliarte con él. Y ahí hay una diferencia importante. No es lo mismo el perdón que la confianza. Tú debes perdonar a cualquier persona por horrible que sea lo que te haya hecho, pero tal vez tengas que tomar ciertos límites con esas personas. Tal vez tengas que alejarte, incluso tal vez tengas que denunciar a esa persona delante de las autoridades civiles, pero en tu corazón debes perdonarlo. Y de hecho, algo parecido es lo que José hizo acá. José, al ver a sus hermanos, no simplemente les dijo, ay hermanos, aquí estoy yo, esperen me quito el maquillaje para que ahora sí me identifiquen, esperen les hablo en hebreo para que me entiendan y sepan que soy yo y abracémonos y no ha pasado nada. Esa no fue la actitud de José. Lo que vemos aquí en Génesis 42 es que José prueba el arrepentimiento de sus hermanos. Ese es el segundo punto en esta mañana. José prueba el arrepentimiento de sus hermanos. Y usted me dirá, pero pastor, el único que prueba el arrepentimiento es Dios. Más o menos. Sí es cierto que el único que puede conocer la autenticidad de un arrepentimiento es Dios, pero la Biblia nos dice que el arrepentimiento tiene frutos. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y bautizando, él le decía a los fariseos y saduceos, les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es importante, sobre todo en términos relacionales, que usted pueda probar el arrepentimiento de una persona. Eso no está mal. Es algo que hay que hacerlo para poder decidir si es conveniente otorgarle la confianza nuevamente a esa persona o no. Es importante probar el arrepentimiento. Miren la reacción de José. Génesis 42, versos del 7 al 12, dice, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Inmediatamente los vio, dijo, estos son mis hermanos. Mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y uno se podría preguntar ahí, bueno, pero ¿por qué José está haciendo esto? Puede parecer un poco extraño, ¿no? Les está hablando ásperamente, los está acusando de ser espías. Yo creo que parte de lo que José quería hacer aquí era probar realmente si se habían arrepentido por lo que le hicieron o no. Y es importante eso. Algunos dicen que tal vez José estaba tomando venganza por lo que le hicieron, pero no parece realmente que esa sea la actitud. De hecho, si uno sigue leyendo, se da cuenta que José en su corazón era un hombre muy tierno. Era un hombre que continuamente lloraba. Él los veía a sus hermanos y yo me imagino la compasión en su corazón, tal vez queriendo abrazarlos, pero al mismo tiempo pensando, no puedo hacer eso. Tengo que ser prudente, tengo que manejar esta situación con sabiduría. Aún falta mi hermano, hijo de mi mamá, el único hijo de padre y madre. Con él vendría siendo Benjamín, el único hermano de padre y madre. Entonces vemos que él con mucha sabiduría decide ejecutar un plan donde lo que él busca es probar realmente el arrepentimiento de sus hermanos. Y es muy importante también eso, es importante porque en la Escritura el arrepentimiento, o más bien la reconciliación, está ligada a los frutos de arrepentimiento. Si usted tiene una relación conflictiva con alguien que le está haciendo daño, usted no solamente puede probar su arrepentimiento, sino que debe hacerlo. O sea, es importante porque en últimas también se puede convertir usted en un cómplice de un delito. Me explico. Una mujer que está siendo maltratada por su esposo le golpea físicamente. ¿Qué debería hacer? ¿Perdonarlo? Sí, la Biblia lo dice, debemos perdonar
cualquier situación, por difícil que sea, pero ¿debería quedarse al lado de ese hombre? No, en absoluto. Y si ese hombre no da frutos dignos de arrepentimiento, ella debería ir y denunciar a ese hombre ante las autoridades. Porque si no lo hace y ella permite el abuso, se está convirtiendo también en cómplice de un delito. Y también debería responder. Entonces es un asunto delicado, pero es un asunto que la Biblia nos muestra que se debe hacer. Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha establecido a las autoridades civiles para que ejerzan justicia. Y si un hombre está yendo en contra a esas leyes, debe responder también por eso. Y obviamente es algo delicado, pero es algo que se debe hacer en el temor del Señor, con consejería y buscando agradar al Señor en todo. Pero hay un lugar también para eso. El arrepentimiento de esa persona debe ser probado. Si ese hombre ha maltratado a su esposa y luego llega diciendo: ya me arrepentí, ya no lo voy a volver a hacer, él no debería inmediatamente restituir esa relación. Debería haber un tiempo prudencial donde se pueda evidenciar arrepentimiento genuino en su vida. Y una vez haya esa evidencia de arrepentimiento, entonces sí se puede proceder a una reconciliación. Pero es importante eso. Incluso no solo en términos matrimoniales, en el libro de Mateo, cuando habla de la disciplina eclesiástica está condicionada al arrepentimiento. Mateo capítulo 18, verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es el primer filtro, ir a hablar a solas con él. Si logran resolver el problema, listo. Pero ¿qué pasa si sigue pecando contra ti? ¿Qué pasa si te sigue haciendo daño? Entonces, siguiente filtro, verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, dependiendo de si se arrepiente, si cambia su conducta, pasamos al siguiente nivel. Ahora, si eso tampoco funciona, verso 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La disciplina eclesiástica es una forma de probar el arrepentimiento de una persona. No basta simplemente con decir: lo siento. Perdón, es que yo hice esto indebido y ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, vamos a probar esas palabras. Vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a ver si hay evidencia en ti de que realmente tú te has arrepentido. Y saben que esto es muy importante porque tristemente han habido muchos casos dentro de las iglesias de abusos, incluso de machismo en muchos matrimonios, en muchos hogares, que muchos han tergiversado la escritura para justificar. Ahí está el hombre que muchas veces le es infiel a su esposa y el mismo hombre, conociendo las escrituras, le dice: ¿tú me tienes que perdonar? Claro, la Biblia dice que hasta 70 veces 7. Así que tú me tienes que perdonar, si no, no eres cristiano. ¿Y eso es manipulación? Y la mujer, si está en una situación así, puede decirle perfectamente: claro, yo te perdono, pero me voy, me alejo de ti. Porque tú eres un delincuente. Tú eres una persona que debería responder por lo que tú has hecho penalmente. Y es importante tener clara esa distinción. El arrepentimiento debe ser probado, sea por las autoridades civiles, en el caso de una persona inconversa o que no forme parte de una iglesia, o en últimas también por la congregación. La congregación debe poder ver, o el pastor o los líderes deben poder ver, bueno, realmente vemos evidencia de que alguien ha cambiado. Fue lo que pasó con Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan la historia? Pablo mataba a cristianos. Cuando Pablo se acerca a predicarle a los creyentes por primera vez, la gente no le creía. La gente dijo: no, espere tantico, eso debe ser una estrategia. Claro, es que ese hombre es bien astuto, ¿no? Ahora se está haciendo pasar por cristiano y después hace una masacre aquí con todos nosotros. Pero ¿qué pasó? La iglesia estuvo ahí. Bernabé pudo testificar y decirle a la iglesia: bueno, yo he visto la obra de Dios en este hombre.
Pablo no está fingiendo. No es simplemente algo que él está haciendo por aparentar o por de pronto hacernos un atentado aquí a todos. Realmente ha sido transformado. Y como ha sido transformado, yo puedo dar testimonio de que él es una nueva criatura. Y eso fue lo que ayudó a que Pablo pudiese tener aceptación. Pero en un principio fue necesario probar su arrepentimiento. Y es lo que José está haciendo acá. Hay situaciones, de hecho, también incluso matrimoniales. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, ahí podemos ver que hay ciertas situaciones donde Dios permite la separación física en un hogar. No es el primer paso, no es la primera decisión a tomar, pero hay momentos en que es necesario. Primera de Corintios 7, verso 10, dice ahí, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso es lo primero. No debemos avanzar al siguiente si no hemos cumplido primero con esto. Que no se separe del marido, pero luego verso 11 dice, y si se separa, o sea, hay situaciones donde es necesaria la separación, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo le está dando una alternativa aquí a una mujer que tal vez está siendo abusada, que tal vez está pasando por una situación incluso psicológicamente difícil. Pablo le está diciendo, bueno, si te separas, tienes dos opciones, te quedas sin casar o, en su defecto, te reconcilias con tu marido. ¿Cómo va a decidir esa mujer reconciliarse con su marido? Analizando los frutos de su arrepentimiento. Analizando si genuinamente sus palabras de arrepentimiento son sinceras o no. Y es ahí donde la iglesia puede intervenir, es ahí donde también las autoridades civiles pueden intervenir y de esa manera poder ayudar a la restauración o reconciliación de un hogar. Lo que José está haciendo aquí en la situación que él había vivido, en últimas, también es establecer un límite. No olvidemos que los hermanos de José lo habían vendido. O sea, en la mente de ellos, incluso en un principio, era matarlo. O sea, José se está encontrando aquí con personas que habían querido su muerte 20 años atrás. Es tremendo pensar en eso. Por eso vemos la reacción también de José. Él les está hablando ásperamente, pero porque él sabe que hay que tener cuidado. En últimas, aunque ellos dijeron de labios para afuera ser honrados, José los conoce. José sabe quiénes son sus hermanos. Génesis 42, ahí en el verso 11 dice, miren lo que ellos dijeron, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. ¿En serio son hombres honrados? Rubén, un hombre que estuvo dispuesto a meterse en el lecho de su papá, ¿es un hombre honrado? Simón y Leví, dos personajes que cometieron un genocidio cuando vieron que su hermana fue violada y mataron no solamente al violador, sino a toda una ciudad entera. ¿Esos genocidas son honrados? Judá, el que se acuesta con rameras, ¿es un hombre honrado? Los demás hermanos que confabularon todo para matar incluso a José en un principio, luego Rubén intervino y evitó que eso sucediera y terminaron vendiéndolo. ¿Esos son hombres honrados? Esos que maquinaron un plan incluso para que la sangre de una oveja quedara sobre la túnica de José y hacerle creer a su papá que había muerto, ¿esos son hombres honrados? José sabía quiénes eran sus hermanos. Por eso José no simplemente les creyó cuando ellos dijeron somos honrados. José los está poniendo a prueba. José está esperando para ver si realmente el arrepentimiento o la supuesta honradez que dicen tener, si es verdad o no. De hecho, ellos les están mintiendo a José al decirle que uno de ellos desaparece. Seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 42. En el verso 13 dice, y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre Benjamín, y otro no parece. Yo me imagino a José pensando, claro, no parece porque soy yo.
Pero vemos realmente a José orquestando todo un plan para probar el arrepentimiento. Entonces, a manera de aplicación en este segundo punto, pregúntate, ¿tú has entendido la diferencia que hay entre el perdón y la reconciliación? Tú tienes que perdonar todo lo que alguien te haga, pero probablemente no tienes que reconciliarte con todo el mundo. Sobre todo si alguien te ha hecho un daño muy profundo o si hay un delito de por medio. Tal vez tú tienes que perdonarlo y mantenerte lejos de esa persona. O tal vez tú tienes que perdonarlo y, como José, probar su arrepentimiento y, dependiendo de su arrepentimiento, decidir si te reconcilias o no con esa persona. Eso es parte de lo que la Escritura enseña respecto a las relaciones interpersonales. También pregúntate tú en esta mañana, ¿qué hubieses hecho tú si te encuentras cara a cara con quienes un día te quisieron matar? ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses estado en el lugar de José y te encuentras a personas que habían maquinado matarte? Porque esa era la intención inicial y que en últimas terminaron vendiéndote, pero te hicieron igual mucho daño. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Cómo hubieses reaccionado? Incluso teniendo el poder que José tenía. Porque José en este momento era el rey prácticamente de Egipto, era el segundo al mando. Si José decía, van al calabozo, iban al calabozo. Si José decía, le aplicamos la pena capital, le aplicaban la pena capital. Pero José muestra realmente un corazón compasivo y misericordioso con ellos. O tal vez tú eres el ofensor, tal vez no eres la víctima. Tal vez tú fuiste el que ofendió a alguien. Tal vez tú fuiste el que le hizo daño a una persona y tal vez estás pensando, es que como eso fue hace tanto tiempo, yo creo que ya se le olvidó. No importa si ya se le olvidó, tú tienes que buscar la paz. Tienes que desempolvar probablemente eso y pedir perdón y asumir las consecuencias por lo que hiciste. Eso es evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿Tú estás dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que tú has hecho? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por tus pecados, por la maldad que cometiste? ¿O estás exigiendo reconciliación gratuita? ¿Estás exigiendo simplemente que te perdonen y que se reconcilien contigo y ya? Eso no pasa nada, eso ya pasó, olvídate de eso, ¿no? Eso no puede ser así. Si una persona ha ofendido, debería estar dispuesto a restituir la maldad que cometió. El perdón es gratuito, la reconciliación no. La reconciliación cuesta. La reconciliación requiere trabajo y requiere evidencia de fruto de arrepentimiento. Lo tercero que podemos ver aquí en este texto de Génesis 42 es que José diseña un plan restauracional. Suena largo eso, ¿no? José diseña un plan, o más bien de restauración relacional. José diseña un plan de restauración relacional. ¿Saben que parte de la evidencia de que José era una nueva criatura es esto? Porque era mucho más fácil simplemente haberlos lanzado al calabozo y ya, o haberlos dejado morir de hambre y ya, y haber dicho, bueno, Dios permitió la hambruna y eso es para que aprendan, y haberlo dejado hasta ahí. Pero José se esforzó por restaurar la relación. Y es importante, cuando hablamos de todo esto del perdón, de la confianza, es importante que todos estos procesos estén permeados por la gracia de Dios. Porque también podemos llegar al extremo de pensar, bueno, entonces como esta persona me ofendió, entonces yo me alejo de esta persona y ya. Y yo por mi lado, y que él mire a ver, que Dios haga lo que quiera con él y ya. Pero no vemos esa actitud tampoco en José. Aunque él sí probó el arrepentimiento de sus hermanos, también diseñó una estrategia o un plan para restaurar esa relación, para que la unidad familiar volviese. Eso que se había perdido 20 años atrás, José buscó restaurarlo. Génesis 42, verso 14 dice, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En estos, una vez más, seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos.
y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces, hasta aquí, hasta el verso 16, lo que vemos es que él les está diciendo, bueno, ustedes son 10, se van a quedar acá en la cárcel y uno de ustedes va a ir a buscar al que ustedes dicen que es su hermano menor Benjamín y lo va a traer acá a Egipto. Entonces, mientras tanto, los demás esperan en la cárcel. Yo me imagino a José pensando, bueno, si ellos me vendieron a mí, ahora que pasen un tiempito aquí en la cárcel también, a que sientan un poquito de lo que yo sentí. Pero saben que en últimas el corazón de José es tan compasivo, es tan misericordioso, que solamente los dejó 3 días. Génesis 42, verso 17 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. A los 3 días dijo, no puedo ver a mis hermanos en esa situación. No quiero que pasen por lo que yo pasé. Si yo hubiese estado en el lugar de José, los hubiese dejado al menos 1 mes, o 6 meses, o 1 año, para que sintieran un poquito de lo que él sintió. Pero realmente el corazón de José estaba lleno de misericordia. A los 3 días dijo, no, salgan de ahí y no los voy a dejar acá. Además, yo creo que José estaba pensando, ¿cómo estará mi papá? ¿Cómo estará Benjamín? Porque la hambruna seguía avanzando. ¿Cómo estarán ellos? No, vamos a cambiar el plan. Vamos a hacerlo diferente. Vamos ahora a sacar a los 10 que están ahí en la cárcel y solamente uno va a ir y solamente uno se va a quedar acá y los otros 9 van a ir a Canaán y van a llevar provisión y van a buscar alimentar a mi papá y a mi hermano Benjamín. En ese momento José cambia la perspectiva y deja de pensar tal vez en la ofensa que le habían hecho y se enfoca en pensar en los demás. Saben que en Lucas capítulo 6, verso 35, dice ahí la palabra de Dios, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y dice el verso 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué tan misericordioso eres tú? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te trata mal, ¿pagas mal por mal? ¿Respondes de la misma manera como te hicieron a ti? Porque lo que vemos aquí es que en últimas la misericordia que reflejamos apunta a quién es nuestro Dios. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Eso quiere decir que un cristiano sin misericordia refleja un Dios falso. Un cristiano sin misericordia refleja un Dios falso porque Dios es misericordioso. Y cuando el cristiano decide no ser misericordioso, realmente refleja un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces es muy importante el tener un corazón compasivo, el tener un corazón que no esté buscando venganza, que no esté buscando dañar al que nos ha dañado, sino más bien hacerle bien a los demás, hacerle bien a los que nos rodean. Pregúntate tú a manera de aplicación, tú eres de los que dice, a mí no me alegra que le haya pasado X situación a esta persona, pero me da un fresquito. Es que esa persona, ese profesor que me molestó tanto en la universidad, no, me enteré que lo suspendieron del cargo, es que bien merecido lo tenía. No es que a mí me alegre, ¿no? Pero sí me da como un fresquito que lo hayan echado, ojalá no vuelva nunca. ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te ofende? ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te hace daño? ¿O eres de los que piensa, espere que en guerra larga y desquite? Espere que cuando yo tenga la oportunidad también me desquito. ¿O eres de los que espiritualiza el rencor? Eso también es muy común. Mucha gente dice, bueno, me hiciste esto, pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve.
no me voy a vengar, pero ojalá te caiga un rayo y te parta en dos. No lo voy a hacer yo, pero anhelo que Dios lo haga. ¿Estás espiritualizando tu rencor? ¿O estás como José siendo misericordioso ante los que te ofenden? ¿Estás extendiéndoles gracia? ¿Saben qué hizo José con ellos? Les dio comida. Tenían hambre. Imagínense la hambruna mundial. Imagínense haber caminado 6 semanas desde Canaán hasta Egipto. Yo creo que debieron haber llegado cansados, con hambre. Y José decide extenderles misericordia. Decide darles de comer no solo a ellos, sino dotarlos con provisión para que ellos fuesen y alimentaran a su papá y a su hermano Benjamín. Eso habla del carácter de Dios en José. Génesis capítulo 42, verso 19 dice ahí: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. ¿Ven cómo cambió el plan? Solamente uno lo dejó en la cárcel y dijo: y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. No tenían mucha opción realmente, estaban en medio de una hambruna. Pero vemos que José orquestó este plan precisamente para ser de bendición a otros. Y eso es importante también porque no vemos en José una actitud vengativa hacia ellos, sino vemos una actitud que se centra en las necesidades de los demás. José sabía que en Canaán no solamente estaba Jacob y Benjamín, estaba el resto de su familia allá también. Había mucha gente pasando hambre. Entonces José dice: bueno, pues en vez de dejar a los 10 acá, pues aprovechemos que son bastantes y mandemos a 9 con toda la provisión que tenga de trigo, y así ayudamos a suplir la hambruna que están viviendo en Canaán, que en últimas es la tierra de donde él venía. Y eso es un buen principio, porque un problema cuando somos ofendidos es que estamos todo el tiempo pensando en la ofensa que nos hicieron. Y por eso es que no perdonamos, porque todo el centro de nuestra vida es pensar: ¿por qué me hizo esto? ¿En qué fallé? ¿Qué cosa habré hecho mal? ¿Qué mal estaré pagando? Y como todo el tiempo nuestros pensamientos giran en torno a la ofensa, estamos amargados, estamos enojados, estamos frustrados y no estamos viendo la necesidad que hay fuera de nosotros. Por eso un buen principio cuando nosotros estamos trabajando con personas que no han perdonado algo es ayudarles a ver que hay necesidad en otro lugar también. Que en últimas lo que le hicieron a esa persona no es el centro del universo. No queremos minimizar obviamente el daño que alguien le pudo haber hecho, pero tenemos que ser conscientes de que hay problemas muy serios también que otras personas están enfrentando. Y en vez de estar todo el tiempo pensando en lo mal que me trataron, en lo injusto que fueron conmigo, debería poder pensar en la hambruna de los demás, en la necesidad de otros. Y eso también puede ayudar a que la persona pueda sanar su corazón. Entonces pregúntate a manera de reflexión: ¿tú buscas activamente un plan para restaurar la relación con los que te ofenden? ¿O prefieres castigarlos con el látigo de la indiferencia? No, es que me ofendió, entonces no le vuelvo a hablar nunca en la vida, lo bloqueo, ya, la fácil. Es mucho más difícil hacer lo que José está haciendo acá: diseñar un plan para probar su arrepentimiento y para buscar la restauración. Y debemos pedirle al Señor un corazón así. Vivimos en la cultura del desecho. Vivimos en la cultura donde alguien dice: si tienes una relación tóxica, córtala, aléjate de él, aléjate de ella. Vive para ti, ámate a ti, tú eres el centro de tu universo. Si algo no te aporta a ti, córtalo, recházalo. La cultura del desecho. Si no sirve a mis propósitos, lo tiro. Si no es un medio para amarme más a mí mismo, entonces lo corto. Pero lo que vemos en la Escritura y lo que vemos en Dios es que Él ama a gente que no le produce nada bueno a cambio. Dios ama a personas que continuamente le ofenden.
personas que transgreden su ley, personas que crucificaron a su Hijo cuando lo envió a la tierra. Dios demuestra un carácter misericordioso. Por lo tanto, nosotros también debemos ser misericordiosos. Primera de Pedro capítulo 2, cuando habla acerca de Jesús, miren cómo Jesús, estando en una situación de sufrimiento y de dolor, no estaba pensando en las ofensas que le hacían, sino que estaba pensando en el propósito que él tenía de salvar. Primera de Pedro 2, verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Óigase bien, verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús es el mayor ejemplo de pensar en otros mientras nos ofenden. Jesús estaba pensando en la salvación del mundo, estaba pensando en la salvación de aquellos que habían de creer en Él cuando estaba siendo atacado, cuando estaba siendo ofendido. Y Él era Dios, Él podía haber respondido, Él podía haber pagado mal por mal, Él podía haber maldecido a los que le estaban maldiciendo, Él podía haber destruido con un solo dedo si quería a todos sus ofensores, pero aún así decidió ser paciente con ellos. Decidió perseverar en el plan que él tenía de salvación. Saben que así como José diseñó un plan para restaurar la unidad familiar con sus hermanos, que estaba rota en últimas por causa del pecado, de la misma manera Dios también diseñó un plan para restaurar la relación con una humanidad caída, una relación que también estaba rota por el pecado. Dios diseñó ese plan para que tú y yo podamos reconciliarnos con Él, para que tú y yo, que estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, podamos entrar a una relación con Dios, con ese Dios santo, santo, santo. Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, miren ahí esa palabra, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios envió a su Hijo al mundo para reconciliarte con Él, para que tú puedas hacer las paces con Dios. Porque tú habías pecado, tú habías hecho cosas que te separan de un Dios santo, santo, santo. Y lo que Él hizo fue establecer ese puente en Cristo Jesús para que tú le conozcas. ¿Sabes que Dios te conoce a ti más de lo que José conocía a sus hermanos? Lo que vemos en la Escritura es que José era el que le contaba todo a su papá. José era el que iba y ponía siempre las quejas, y por eso también el aborrecimiento de sus hermanos. Pero Dios te conoce a ti más de lo que José conocía a sus hermanos. Dios sabe cada pecado que tú has cometido desde que naciste hasta la edad que tienes. Cada pecado, todos los días, Dios los conoce, cada uno de ellos. Y aún así, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que si tú crees en Él, puedas reconciliarte, puedas tener una relación con Él, para que esa unidad pueda darse también, no solamente en la vida de José, no solamente la unidad familiar, sino la unidad con Dios, para que tú puedas ser uno con el Padre, así como Cristo es uno con el Padre.
Sabes que Dios ha permitido que tú estés aquí providencialmente. Lo que vimos en el punto número 1, providencialmente Dios orquestó un encuentro entre José y sus hermanos. También providencialmente Dios te trajo aquí. Tal vez tú estás aquí hoy por primera vez. Tal vez no has entendido muchas cosas, tal vez tienes muchas preguntas. Pero si Dios te trajo aquí es con un propósito. Porque la providencia de Dios obra precisamente para el bien de sus criaturas. Si Dios te trajo a ti es solamente por dos razones. O Él quiere salvarte si tú no le has conocido, o Él quiere santificarte. O Él quiere llevarte a que tú crezcas en tu comunión con Dios y que te parezcas más a Él. Dios ha diseñado un plan para restaurar tu relación con Él, para que tú puedas arrepentirte de tus pecados y tener una vida nueva en Cristo Jesús, y para que puedas gozar de la unión con Él, que tú puedas llegar a ser uno con Cristo y puedas decir como el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, también decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Tú puedes tener esa unión con Cristo hoy, pero para que eso suceda tú debes arrepentirte. Y tú debes reconocer que has pecado. Debes reconocer que has hecho cosas que ofenden a Dios. Y que por lo tanto tú necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que pueda limpiarte de la larga lista de pecados que has cometido. Saben que en el libro de Isaías, me encanta mucho ese pasaje, Isaías capítulo 1, vemos una invitación de parte de Dios. Yo creo que es la invitación que Dios quiere hacerte a ti en esta mañana. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El mensaje principal para ti hoy, si estás aquí, si has caminado tu vida sin Jesús, es que vengas a Él. Es que te pongas a cuentas con Dios. Es que reconozcas que has pecado, que tus pecados son como dice ahí el pasaje, como la grana, pero pueden venir a ser emblanquecidos si tú te arrepientes. Si tú reconoces a Jesús hoy. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 6, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice Salmo 51 que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Si tú vienes a Dios hoy con un corazón genuino, con un corazón sincero, si tú reconoces que has pecado y le dices: Señor, perdona mi iniquidad, perdóname porque he transgredido tu ley, perdóname porque he hecho cosas que a ti no te agradan, quiero reconciliarme contigo. Si tú haces eso hoy, tú puedes tener vida eterna. Tú puedes recibir este regalo de la salvación y tú puedes experimentar una unión con Cristo de tal manera que cuando Dios te vea a ti, ya no vea la larga lista de pecados que hay en tu cuenta, sino que vea la justicia de Cristo colocada en tu récord, colocada en tu libro. El Señor puede hacer eso si tú te arrepientes hoy, si tú le buscas con un corazón genuino. Lo que dice Isaías 1:18, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa es la invitación. Si tú decides ponerte a cuentas con Dios hoy, recibirás paz y reconciliación. Pero también si tú decides ignorar este mensaje, si tú decides seguir viviendo tu vida como a ti te parece, si tú decides ignorar el llamado que Dios te está haciendo hoy al arrepentimiento, tú debes saber también que las consecuencias y el justo juicio de Dios va a caer sobre tu vida. Y si mueres en esa condición, vas a ir al lago de fuego, donde recibirás la justicia eterna de Dios por tu iniquidad. Entonces no esperes más. Ven a Cristo hoy y permite que Él pueda restaurar y reconciliar una relación contigo para que así como José, tú puedas glorificarle a Él en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos confronta, que siempre nos redarguye, que siempre nos enseña, Señor, la importancia que tiene vivir nuestras vidas alineadas a ti. Padre, te damos gracias por la vida de José, gracias por este encuentro providencial que tú permitiste con sus hermanos de sangre.
para que ellos pudiesen limar asperezas, para que ellos pudiesen perdonarse, para que José pudiese aplicar principios de sabiduría, como probar el arrepentimiento, como también diseñar un plan de restauración. Padre, oramos para que de la misma manera tú nos ayudes a nosotros en nuestras vidas personales. Yo no conozco a todas las personas que están aquí escuchando este mensaje, pero Padre, es posible que haya personas que tienen cuentas pendientes por saldar. Es posible que haya personas que tienen alguna ofensa que no han sanado, que no han perdonado. Y es posible que esas personas tengan que aplicar parte de los principios que vimos hoy para poder sanar esas heridas del pasado y para poder glorificarte a ti, para poder mostrar la misericordia, para poder mostrar el perdón, para poder evidenciar que realmente son tus hijos, que así como tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, ellos también aman a su prójimo sin importar los errores, las ofensas que ellos puedan haber cometido en su contra. Padre, oramos para que tú nos ayudes a aplicar estos principios y sobre todo ayúdanos a recordar que por medio de Cristo tú has diseñado un plan de restauración para que podamos reconciliarnos contigo, para que podamos tener comunión con un Dios santo, 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 a pesar de que por naturaleza somos pecadores, pecadores, pecadores. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes de que ese plan que tú has orquestado lo hiciste por amor a nuestras almas, lo hiciste para salvarnos, lo hiciste para que todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que tú deseas, Señor. Pero ayúdanos también a ser conscientes de que hay una realidad y es que el amor está acompañado de la justicia. Y por lo tanto, si hay personas que rechazan esto, si hay personas que insisten en su pecado, insisten en vivir apartados de ti, un día tendrán también que ser lanzados al lago de fuego y tendrán que experimentar el infierno eterno, que no es más que tu justicia derramada sobre aquellos que han decidido insolentemente ir en contra de tu voluntad. Padre, oramos para que tú obres en el corazón de las personas que han estado escuchando este mensaje, que realmente tú les convenzas por medio de tu Espíritu Santo y les ayudes a ver la importancia de restaurar su relación contigo, de poder venir a ti y ponerse a cuentas contigo, como dice Isaías, y poder colocar todos sus pecados delante de ti, reconociendo que solo tú puedes limpiarlos, solo tú puedes emblanquecerlos, solo tú puedes revestirlos con la justicia de Cristo. Padre, oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la aplicación de tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.